Hola, buenas tardes. Aquí estamos como todas las semanas haciendo este segmento en vivo para responder sus preguntas de inmigración. Denme una oportunidad para buscar el video aquí en la página de Cuba en Miami y poder estar conectadas con ustedes, conectada con ustedes para responder sus preguntas. Aquí me veo. Listo. Mute. Conectada. ¡Yay! Fue más fácil hoy. Tenemos a 24 personas en línea. Déjenme darle una oportunidad para que se conecten un poco más. Y entonces podemos empezar a responder sus preguntas. Voy a estar hablando de dos temas en específico y luego voy a responder sus preguntas. El tema número uno es la nueva ley de carga pública. Lo había mencionado en un video anterior cuando salió la nueva propuesta de ley de la carga pública. Nunca realmente llegué a explicarles en qué consistía. Y luego vamos a hablar de un caso que limita el uso de título 42 y cómo puede esto impactar a las personas que están entrando por la frontera de México con Estados Unidos. Y entonces empezamos, ya tenemos bastante gente conectada, así que no hace falta seguir atrasando. Si quieren, esperen un poquitico a que yo termine de dar las explicaciones de las noticias que quería compartir y luego empiecen a hacer sus preguntas, así no me pierdo sus preguntas. Bueno, número uno, la ley de carga pública. El mes pasado, el Departamento de Homeland Security anunció una nueva ley de carga pública. La buena noticia es que esta ley es prácticamente el espejo de la ley que existía antes del año 2019, cuando cuando la administración de Trump creó una nueva ley de carga pública que afectaba a miles de inmigrantes que estaban pidiendo una visa o una residencia aquí en los Estados Unidos. La nueva ley de carga pública realmente va a ser bastante similar a lo que teníamos antes y por lo tanto no es una causa de preocupación. Pero para los que no lo sepan, de todas formas esta nueva ley sí tiene una serie de factores que se van a tomar en cuenta, pero mientras que el affidavit o support sea lo suficientemente claro y tenga los fondos necesarios para traer a la persona o para que la persona se pueda hacer residente aquí en los Estados Unidos, pues no tiene ningún problema. Y no solo eso, la ley también establece que ciertas personas con ciertas categorías no pueden pedir asistencia pública aquí en los Estados Unidos hasta que tengan 10 años como residente o la ciudadanía americana. Pero así existía anteriormente, así que no es una gran preocupación, son buenas noticias. De todas formas, mi recomendación es si usted está aplicando para la residencia o si está trayendo algún familiar a los Estados Unidos, asegúrese de trabajar con un abogado de inmigración que sepa explicarle bien si el affidavit o support es suficiente para poder traer a sus familiares. Y siempre recuerde, antes de aplicar a la ayuda económica, sobre todo si usted entró a los Estados Unidos con una reclamación, consulte con un abogado. Muchas personas que entran a los Estados Unidos ya como residentes no pueden pedir asistencia económica aquí en el país. Así que mucho cuidado con eso. Si usted entró como residente, a lo mejor no puede pedir asistencia económica, y si pide asistencia económica puede afectar a la persona que le puso el affidavit o support. Y la noticia número 2, y quizás más importante para todos ustedes, es el caso que limita el uso de título 42 en la frontera. A ver, cuando empezó el COVID, se implementó este título 42 para impedir la entrada de inmigrantes a los Estados Unidos por el COVID, porque para evitar contagios del COVID se cerraron las fronteras y las personas no les estaban dando la oportunidad de presentarse en la frontera, eran inmediatamente deportados a sus países. El caso que ha sido publicado esta semana dice que las personas que se presentan a la frontera y pidan una entrevista de miedo creíble pueden ser entrevistados antes de ser regresados. Ahora, si usted viene, por ejemplo, de México con un estatus de México,
usted va a tener que demostrar que no solo tiene miedo de regresarse a su país natal, sino también tiene miedo de regresarse a México. El título 42 dice que la persona puede ser deportada, regresada a cualquier país que lo acepte. Es decir, usted tendría que establecer un miedo, tiene que establecer un miedo creíble para que no lo devuelvan, no solo a su país natal, sino al país por el cual usted está entrando. Así que ojo con eso. Lo bueno es que no lo pueden deportar automáticamente si usted indica de que tiene miedo a regresar. Así que es muy importante, si usted tiene algún familiar que está entrando por la frontera o que entró por la frontera recientemente y lo rechazaron, sepa que se puede presentar, puede pedir esta entrevista de miedo creíble y por derecho lo tienen que entrevistar y darle una oportunidad de explicar por qué no puede permanecer o ser regresado tanto a su país como a ningún otro país por el cual haya pasado. Buenas noticias no son, yo preferiría la verdad que ya eliminen el título 42 y vuelvan a procesar a las personas por miedo creíble como los hacían antes, pero sin embargo las fronteras siguen cerradas a pesar que los niveles de COVID-19 han disminuido significativamente. Decisión del presidente poder quitar el título 42 y creo que tiene otras batallas que pelear ahora y no le ha puesto prioridad a esto, pero muchos grupos pro inmigrantes seguimos batallando a favor de que eliminen el título 42 y vuelvan a restablecer las funciones en la frontera para que las personas que vienen huyendo de persecución de sus países puedan presentar una solicitud de protección aquí en Estados Unidos y no recurrir a lo que están haciendo ahora, que es entrar ilegal al país. Y con esto voy a empezar a responder sus preguntas. Dame un momentico para tomar agua. Y empezamos. Buenos días, doctora. Bendiciones, gracias. Vivo en Cuba y mi esposo tiene una reclamación del 2015 realizada por su padre siendo ciudadano americano. Fue por parol, recibió una notificación de espera que en 60 días hábiles nos deberían dar la fecha de entrevista. Eso quedó parado. El padre de mi esposo fallece en el 2021. Después de esto llegó a familia otro documento que en esencia tenía la posibilidad de hacer un cambio de parol, a reunificación familiar. Ellos ahora están en el proceso de cambiar todo. Los documentos a nombre de la reclamación de la mamá, también ciudadana americana. Mi pregunta es, ¿cómo queda el proceso de mi esposo bajo toda esta situación? Mi familia allá puede sacar una cita con usted. Bueno, existe una cosa que se llama, cuando tú tienes un peticionario y el peticionario fallece, la petición se pierde. Se considera que la petición también queda muerta. Lamento mucho la pérdida de su suegro y que después de tantos años de estar esperando esto pase, pero existe una solicitud que se llama Humanitarian Reinstatement, donde se le pide a USCIS que restablezcan esta petición por razones humanitarias y le dejen usar la petición del papá. Es decir, se usa un substitute petitioner, en este caso pueden usar a la mamá como sustituta en vez del papá, y entonces, pero mantienen la fecha de prioridad del año 2015. No tienen que esperar el proceso, empezar el proceso desde cero. Así que no sé con quién está trabajando sus familiares, pero pregúntale si están haciendo una solicitud de restablecer por razones humanitarias. Restablecer la petición por razones humanitarias sería la traducción del inglés al español. En inglés se le dice Humanitarian Reinstatement. Mucha suerte con el proceso. Es un proceso complicado, pero en muchos casos se logra. De no ser así, tendrían que empezar una petición de nuevo de parte de la mamá y empezar el proceso desde cero. Buenas tardes, doctora. Soy F2B. En el proceso tuve una niña y esta me sale que puede ser añadida. Mi pregunta es, si la añado, ¿mi fecha de caso cerrado se extiende? No se extiende.
Si no se extiende, ¿qué debo hacer para añadirla? ¿Se paga online o la entrevista? Se tiene que pagar online, tienes que someter todos los documentos desde ahora y no te dejan hacerlo en la entrevista, lo tienes que hacer ya y mandar todos los documentos que piden con respecto a la niña. Hola abogada, ¿ya están otorgando citas a los I-730? ¿Y por qué fecha más o menos están? Si están dando citas para los I-730, no me acuerdo qué fecha están honestamente, pero tuve apenas hace, creo que esta semana entraron unos niños con petición de I-730, así que sí están dando citas. Hola abogada, mi hijo hace 5 meses presentó asilo, ya hizo las huellas, ¿podrá con ese documento sacar la licencia de conducción o tiene que esperar? Depende del estado donde esté su hijo. Si está en la Florida, a lo mejor con el recibo del asilo le dejan hacer la huella, la licencia de conducir, a lo mejor necesita esperar a tener el permiso de trabajo. Buenas doctoras, soy ciudadana americana, pero cuando me reclamé a mi hijo era residente, categoría F2B, diciembre de 2015. ¿Qué me recomienda? ¿Cambio mi estatus? No lo cambies. Déjalo como F2B, ya que están llamando a entrevistas, si más no me equivoco, a las personas con fecha de prioridad de septiembre del 2015. Así que estás bien. No lo cambies, déjalo como F2B, es preferible que lo dejes así. Buenas tardes. Pregunta ya la respondí. Buenas tardes, ¿qué nos puede decir de los cambios de última hora en la página del SEAC del NBC? No he visto cambios. La realidad es que no he entrado esta semana en la página del NBC. Eso normalmente lo hace mi asistente, pero la última vez que yo entré, que fue la semana pasada, no vi cambios. Ahora, en algunos casos he visto que han puesto que las F2A ya se agotaron las visas, lo cual me parece muy extraño porque apenas estamos en marzo. Así que déjenme comentarios, déjenme saber si les está pareciendo de que ya se agotaron las visas para F2A. Hola, abogada, ¿cuántas solicitudes de servicio se hacen para reclamar la residencia bajo la ley de ajuste cubano? Porque estoy pasada de tiempo y ya he hecho 2. Usted puede hacer todas las que quiera, no hay un límite de solicitudes de servicio que usted tenga que hacer. Yo normalmente hago 2 o 3 antes de someter el caso al Ondensbaum Office, donde presento una queja formal con la oficina de Ondensbaum. También tienes que verificar que el caso sí esté pasado de tiempo para tu oficina. Un pequeño tip. Si usted es de los casos que son Arriving Alien presentando la residencia con USCIS o Arriving Alien con parol presentando la residencia con USCIS y no te han aprobado la residencia todavía, considera pedir que te cierren el caso de la corte. Muchas veces al cerrar el caso en la corte se me agiliza el trámite de la residencia. Hola, tengo parol, pero entré por el río, me negaron la residencia, mi abogado cerró el caso político y volvió a aplicar, pero para la residencia, él falleció. No sé si esto esté bien hecho y ok. Si más no me equivoco, debes haber tenido al abogado Janglier Suárez, que era espectacular, que en paz descanse, muy buena persona y hizo lo correcto, cerró el caso de asilo y te volvió a aplicar para la residencia. Completamente de acuerdo con lo que él hizo. Pídele, las asistentes de él estuvieron, no sé si todavía siguen trabajando en la oficina, pero pídeles la copia de tu récord de inmigración para que los tengan. Hubo una abogada que estuvo asignada a tramitar todos los casos, así que pide la copia, pero no te preocupes, lo que hizo el abogado estaba bien hecho. Y si tuviste ese abogado, estás en buenas manos. Hola abogada, ¿crees que en menos algún tiempo, no muy lejano, pongan de nuevo la ley de pies secos, pies mojados? ¿Sabes algo de eso? Honestamente no creo. No creo que vayan a restablecer la ley de pies secos, pies mojados. No creo que sea una prioridad para esta administración y simplemente no creo que haya algún tipo de presión política o interés político de restablecer esta ley.
Hola abogada, tengo asilo político y hace un año apliqué para la residencia y aún no ha llegado. ¿Qué debo hacer? Por favor, gracias. Lady, habría que ver cuál es la situación de tu residencia. Número 1, ¿tienes parol? ¿No tienes parol? ¿Entraste legal? ¿Entraste ilegal? A lo mejor un año no me parece que la residencia esté fuera de tiempo, pero sí me gustaría tener más detalles del caso para poderte ayudar y decir, ok, la residencia está pasada de tiempo. Hola doctora, como residente, ¿qué documentos necesito ponerle los papeles a mis hijos menores? Mi esposa, la madre, y yo estamos aquí en Estados Unidos. Muy buena pregunta. Necesitas los certificados de nacimiento de los niños, los pasaportes, si los niños ya tienen pasaporte y fotos tamaños pasaporte y ciertos documentos de usted. Toda la información está en la página de uscis.gov. Usted se va a la forma I-130 y ahí le dan la lista de documentos. Yo les recomiendo que trabaje con un abogado para hacer el proceso de las peticiones y el proceso consular también. Hola abogada, mi pasaporte me lo quitó inmigración cuando entré a los Estados Unidos. Si ya tengo residencia, ¿cómo lo puedo recuperar o tengo que hacerme otro? Félix, felicidades por tu residencia. Yo te recomiendo que te pidas otro. En algunas circunstancias yo he mandado a pedir el pasaporte original al Centro Nacional de Récords y me los han devuelto. Honestamente, a veces se demoran hasta 8 meses en devolverlo. Cuando te pones a esperar a que te lo devuelvan y que ellos lo encuentren, etcétera, se demoran tanto tiempo que a veces es más factible ya hasta uno nuevo y se acabó. Pero bueno, si hay una forma que lo puedes usar para pedir el récord al Centro Nacional y ellos te mandan el pasaporte siempre y tanto lo tenga el Centro Nacional de Récord, que los debe tener. Buenas tardes, soy F2B, junio 2014, caso cerrado diciembre 2019, en espera tuvo una niña y esta me sale, ¿la puedo añadir? Sí la puedes añadir, no tienes que no esperes a la entrevista. Si llegas a la entrevista con la niña no la van a procesar, tienes que añadirla desde ya. Abogada, tengo mi caso ahí con ustedes. Hace un mes me enviaron mi parol y ahora me están pidiendo más evidencias. No me ha llegado la carta con lo que me piden, pero he enviado un parol a ellos ya que más necesitan. Joelvis, puede ser que te están pidiendo el chequeo médico, me lo están pidiendo muchísimo. Si han pasado más de 2 años de que tú te hiciste tu chequeo médico para inmigración, eso es lo que te están pidiendo. Así que vete haciendo el chequeo médico nuevo, ¿ok? Recuerda que necesitas tener las vacunas del COVID. Si no tienes las vacunas del COVID, te las vas a tener que poner para poderte hacer el chequeo médico. Saludos, vivo en Colombia. Me van a pedir con una visa de deportista. ¿Qué tiempo puede demorar en ¿Qué tiempo puedo durar en USA? Depende de la visa de deportista que te pongan. Por ejemplo, las visas para jugar pelota duran la temporada de béisbol. Les dan como 2 semanas antes y 2 semanas después. En algunos casos sí les dan un año. Así que depende del tipo de visa que le vayan a poner. Si es quizás para participar en un torneo, entonces les van a dar el tiempo del torneo. Así que tiene que ver, depende del deporte o del contrato que esté haciendo. Abogada, ¿qué pasa con lo que entra por el río que tienen estatus? ¿Qué estatus tienen al entrar? Las personas que entran por el río entran ilegal. No tienen ningún estatus migratorio, tienen que presentar asilo al entrar al país para poder tener un estatus de asilo pendiente. Ojo, la recomendación que presenten asilo es asumiendo que tuvieron problemas en su país. Si no tuviste ningún problema en tu país, no presentes asilo, ¿ok? Hola, soy cubana, entré por frontera, pero no pasé ningún punto de inspección. Después de mi asilo, ¿puedo aplicar a la ley de ajuste cubano después de 1 año y 1 día? No. Si no pasaste ningún punto de inspección, tienes que esperar a que te aprueben el asilo para aplicar a la residencia al año de tener asilo político. Abogadas, ¿qué requisitos se debe tener para aplicar para la ley de ajuste cubano? En breve, ser cubano o
tener pasaporte cubano, si no naciste en Cuba pero tienes pasaporte cubano porque tus padres son cubanos, puedes aplicar a la ley. Estar casada con un cubano y viviendo con el cubano en el momento que presentas la residencia. O obviamente llevar un año viviendo aquí en los Estados Unidos y haber entrado legal al país, ya sea con un parol o con una visa. Si no entraste legal y entraste ilegal, nosotros hemos tratado de hacer un argumento a favor de los que entraron ilegal y fueron liberados con la I-220A. Les recomiendo que trate de ver otros videos donde hablamos de este tema. Hola abogada, toda la frontera está cerrada. ¿Hay algún punto fronterizo abierto? Muy buena pregunta. Toda la frontera está cerrada, sí. Pero debido a este caso que salió, que estábamos hablando al principio del video, los puntos fronterizos deben darle la oportunidad a las personas de pedir miedo creíble. Así que tenemos que ver cómo evoluciona este caso que salió a la luz esta semana, pero limitaron el título 42, es decir, limitaron el cierre de la frontera y dijeron, no se trata de que las personas entren y los deporten automáticamente. Si la persona entra pero pide un miedo creíble, lo tienen que escuchar, no lo pueden devolver antes de que la persona le hagan el miedo creíble. Así que infórmese bien y pidan sus derechos. Hola doctora, tengo I-220A, pero no tengo el NTA. Si no tiene el NTA, a lo mejor no se lo hicieron. Tiene que esperar a que le pongan la fecha de corte para que le envíen el Notice to Appear. Me voy a saltar unas cuantas preguntas aquí porque tengo muchas. Hola doctora, si mi esposo es residente y ya tenemos caso cerrado y una vez recomienda hacerse ciudadano o seguir como residente. Muy buena pregunta. Depende de cuándo hayan cerrado el caso. Si cerraste el caso en el 2020, quizás ya no valga la pena, es mejor que se quede como residente, pero si apenas cerraste el caso en el 2021 o a finales del 2021, dígale a su esposo que se haga ciudadano americano y que junto con la ciudadanía le ponga una petición a la niña, ¿ok? Ciudadanía y petición juntas. Cuando reciba la ciudadanía, que actualice la aplicación de la petición de la niña para que le hagan un cambio de estatus y así la niña puede ser procesada con usted. Buenas tardes. Una persona sin permiso de trabajo y sin social puede declarar tarde, sacar un ITIN number. Esto afecta algo el caso de asilo, la residencia. No, puedes sacar el social, el ITIN y declarar con el ITIN number. No afecta ni el asilo ni la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Buenas tardes, abogada. Soy F2P. Esta ya la respondí. Hola, si mi niña está en NBC, cumplir los 21, ¿qué debo hacer? Marla, yo no me preocuparía si el caso está protegido por el Child Status Protection Act, o sea, la protección de menor de edad, su hija no debe tener ningún problema. Entonces, así que si usted completó los 6 pasos, inmediatamente que le aprobaron la I-130, es decir, no esperó un año después que le aprobaron la I-130 para completar los 6 pasos y cerró el caso con su hija siendo menor de 21 años, no debe tener ningún problema. Incluso si cerró el caso siendo su hija mayor de 21 años, habría que hacerle el cálculo, pero en muchos casos a veces tampoco tienen problemas. Así que no se preocupe. Si quiere, haga una cita solo para asesorarnos de que ella esté protegida por el Child Status Protection Act. También lo puede buscar en línea, Child Status Protection Act Calculator, y ahí le dicen, y ahí le puede sacar el cálculo directamente, pero ella, por lo que me estás diciendo, debe estar protegida. Hola abogada, estoy reclamando a mis padres. En casa somos 4, más ellos somos 6, tenemos un income de 50,000, eso sirve. Tienes que ver la tabla de la 864P, ver la línea de ICE 6 y ahí le van a decir cuánto tienes que tener. La verdad es que no me acuerdo de la suma. Así que busca en Google I-864P y ahí están los guidelines de lo que usted tiene que tener si son 6 personas en total. La verdad es que no me acuerdo.
Hola, en Cuba me llegó el bombo 2022 y mandé los papeles, pero no esperé y crucé por frontera. ¿Eso me beneficia en algo? No, señora. Desafortunadamente no le beneficia. Ya está aquí, entró ilegal y ahora entonces necesita un perdón si se quiere beneficiar por esto. Y si no tienes ningún familiar aquí, no puedes hacer el perdón. Es una pena porque hubieses entrado con una residencia. Bueno, gracias a todos ustedes por su sintonía. Me despido por el día de hoy. Aquí nos vamos a estar viendo el próximo viernes a la misma hora para que tengan, así que no se olviden de conectarse. También me pueden seguir en mi página de Facebook, Claudia Canizares en Facebook, Claudia Canizares en Instagram, o Canizares Law en Instagram, disculpen. Abogada Claudia Canizares en TikTok y obviamente en YouTube. Estamos poniendo videos semanales de varios diferentes temas de inmigración y esténse atentos a aquellos que quieren hacer la ciudadanía. Vamos a tener una serie para estudiar para la ciudadanía. Así que nada, aquí nos vamos a estar viendo la próxima semana con las últimas noticias de inmigración. No se olviden de bajar la aplicación de Cuba en Miami para tener la actualización de las últimas noticias de Miami y el mundo. Hasta luego y nos vemos la próxima semana.